Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todas, bienvenidas a la charla del día de hoy. Gracias por conectarse a pesar de este día como raro, que me imagino que habrá sido un poco complicado para todas. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer el curso de preparto. Nos acompaña la licenciada Natalia Occhiusi. Nati nos acompaña desde el año 2020, da estas charlas para la obra social. Ella es licenciada en obstetricia, especialista en obstetricia clínica, hace preparación integral para la maternidad y educación sexual. Y como les decía antes, nos acompaña en estas charlas desde el año 2020. Para mí es un placer que tenerla con nosotros de vuelta este año y que pueda ayudarlas a ustedes en este momento tan lindo que están por vivir. Así que bueno, yo no les quiero robar más tiempo, somos pocas, así que no vamos a tener problema con la interacción. Aprovechen a preguntarle todo lo que necesiten saber cuando terminemos con la presentación y demos un ratito para charlas al final del encuentro. Así que no les robo más tiempo y bueno, Nati, te dejo con las chicas. Buenísimo. Hola a todas. Como dijo André, gracias por conectarse hoy con este día bastante feo. Así que bueno, comparto, somos poquitas, así que está bueno como para que puedan sacarse todas las dudas. Yo voy a ir presentando unas diapositivas. Obviamente ustedes cualquier duda que tienen, activan los micrófonos o me escriben. A veces no me aparece durante la diapo los mensajes, así que si quieren activar los micrófonos no hay ningún problema. Y bueno, ya me presentó Andrea, pero mi nombre es Natalia y como dijo ella, hace ya 5 años que damos estos encuentros de manera virtual, antes eran presenciales, pero bueno, ahora tenemos esta comodidad que nos brinda estar desde casa, así que espero que les sirva y cualquier cosa obviamente me van parando y lo vamos hablando, ¿sí? Bueno, voy a presentar la pantalla. Bueno, ¿se ve? ¿Alguna que me haga un Sí, dedito, algo? se ve perfecto, ahí está, en Perfecto. modo Bueno, presentación. perfecto. Bueno, entonces esta charla es un poco para hablar de lo que es el embarazo y el parto y unos detalles que vamos a dar después de lo que es el posparto inmediato. Bueno, primero para hablar de todo lo que es el embarazo, lo que es normal, lo que no es normal, lo que tengo que decir, bueno, tengo que ir a la guardia. Lo primero es tener en cuenta las etapas del embarazo, cuando un embarazo es de término y cuando un embarazo es pretérmino. Seguramente cuando ustedes se hicieron las ecografías, sobre todo la primera eco, les dieron una fecha probable de parto. Esa fecha probable de parto que les da el ecografista y el médico son las 40 semanas cumplidas de embarazo, es decir, el día que yo llego a la semana 40. Pero esto no implica que los bebés estén preparados antes de esa fecha probable de parto para nacer. ¿Y a qué me refiero preparados? Me refiero a que los pulmones estén maduros, todos los sistemas y los órganos estén completamente formados y funcionales como para nacer. ¿Cuándo es esto? Es a las 37 semanas, como se marca acá. A ver si me deja acá el cursor, ¿sí? La semana 37 es el día que el bebé comienza a ser un bebé de término. Y desde la semana 37 a las 41 es el momento ideal para que puedan hacer. Si bien, como les decía antes, ustedes tienen una fecha probable de parto, que es a las 40 semanas, esto no implica que si se me adelanta, como se suele decir, 2 semanas, 3 semanas, una semana, yo también voy a estar teniendo un bebé de término. O si ese día que cumplí las 40 semanas mi bebé no nace, nace mañana, pasado, sigue siendo un bebé de término y no postérmino, porque está dentro de esta franja de la semana 37 a 41, ¿sí? Entonces, todo lo que yo voy a hablar se los voy a discriminar entre un embarazo de término y un embarazo pretérmino. ¿Por qué? Porque son distintas las pautas de alarma que yo tengo que tener. Algo que quizá no es normal a la semana 35, sí lo es a las 38 y viceversa, ¿sí? Entonces, esto tener en claro que el día que yo cumplo 37 semanas, entro en el término del embarazo. ¿Y hasta cuándo dura ese término? Hasta la semana 41. Por más de que la fecha probable de parto sea una, mi bebito puede nacer 21 días antes y 7 días después que voy a estar dentro de lo que es el término del embarazo. Entonces,
¿Por qué hago esta salvedad? Porque vamos a tener un montón de situaciones que son las que me van a decir, tengo que ir a la guardia, tengo que llamar a mi equipo, tengo que llamar a mi médico, a mi partera, y son varias situaciones que, según las semanas de embarazo, me van a hacer llamar o no la atención. Por ejemplo, vamos a empezar con esto que es muy frecuente, que es la pérdida de líquido amniótico, ¿sí? El famoso rompí bolsa, fisuré membranas, es más o menos todo lo mismo, es que esta bolsita, esto es el cuello del útero, ¿sí? Lo que tengo acá, esta bolsa, la bolsa amniótica, es la que protege al bebé junto con este líquido de un montón de situaciones. Entre ellas, por ejemplo, ¿sí? Los movimientos del bebé, mantener este líquido que me permite eliminar sustancias. Y esta bolsa, ¿sí? Con el correr de las semanas, cuando el embarazo llega a término sobre todo, empieza a estirarse, a distenderse, a ponerse un poquito más frágil y puede romperse o fisurarse. ¿Es normal esto? Sí, es normal en el embarazo de término. ¿Y qué implica? Implica que ya es el momento de que nazca el bebé, que no significa que está por nacer, que estoy por parir. No, significa que el bebito ya llegó, ¿sí? A un momento del embarazo donde se fisuró la bolsa y ya no tiene sentido que permanezca adentro de la panza de la mamá. ¿Por qué? Porque si esta bolsa se rompe, hay riesgo de infección. Entonces no tiene sentido que un embarazo de 38 semanas lo siga dejando 2 semanas más en la panza de la mamá. ¿Por qué? Porque es un embarazo de término, es un bebé que está maduro. No tiene sentido alguno mantenerlo dentro de la panza si es un bebé que ya tiene toda la capacidad para vivir afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Siento que me mojo. Primero, lo ideal sería distinguir si es líquido amniótico o si es, por ejemplo, orina. ¿Y por qué les digo esto? A ver si voy acá. Les adelanto como para mostrarle. Esto que yo tengo acá, ¿sí? Que calculo que se ve acá mi cursor, que es como si fuese un triángulo, ¿sí? Acá tenemos la vejiga. ¿Qué pasa? Cuando el embarazo es de término y el bebé empieza a lo que se dice encajarse, o sea, empieza a descender lo que es la cabecita, muchas veces puede apretar la orina y que yo tenga unos escapes de orina, de pis, sin que me dé cuenta, ¿sí? Veo que me mojo y puede ser que esta cabecita presionó tanto la vejiga que se escapan unos chorritos de orina. Esto es muy común a finales del embarazo. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta si es líquido amniótico o si es orina? Básicamente por el olor, ¿sí? El líquido amniótico tiene un olor bastante similar, bastante parecido a lo que es la lavandina. Entonces, yo me mojo, huelo la bombacha. Si esa pérdida tiene un olor similar a la lavandina, posiblemente sea líquido amniótico. Si no, lo más probable es que sea o un poquito de pis o también puede ser flujo, que el flujo les va a pasar, no sé si alguna de ustedes ya está de término, el flujo aumenta muchísimo hacia finales del embarazo y es completamente normal y por lo general no hay que medicarlo, pero es muy común que me sienta todo el tiempo mojada. ¿Qué hago entonces? Me mojé la bombacha. Lo primero que hago es, me pongo, huelo, ¿sí? Ahora, si no me doy cuenta si ese olor es de pis, si ese olor es de líquido amniótico, me pongo un apósito, idealmente un apósito estéril, que no tenga perfume, que no tenga así ningún tipo de fragancia. Me vuelvo a poner ese apósito. Y si es líquido amniótico, si yo rompí esta bolsa, nuevamente se va a mojar esa toallita, ese apósito. ¿Por qué? Porque esto no se vuelve a fusionar. Yo rompí la bolsa y la bolsa va a estar rota, perdón, todo el tiempo y todo el tiempo yo voy a estar perdiendo líquido, ¿sí? Y eso de que existe el parto seco, perdí todo el líquido, el bebé, no existe. ¿Por qué? Porque el líquido lo forma entre otros participantes el bebé y la placenta. Entonces, mientras yo tenga embarazo, el líquido se pierde, pero se va a seguir regenerando. Y entonces voy a estar todo el tiempo perdiendo líquido y esa toallita o ese apósito se va a seguir mojando.
¿sí? Entonces, ¿me siento mojada? Huelo. ¿No me doy cuenta? Me pongo una toallita. Si esa toallita se moja, se queda como empapada, como si yo la pusiera en un balde de agua, lo más probable es que sea líquido amniótico. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que obviamente llamar a mi médico o acercarme al sanatorio o la forma de que ustedes hayan organizado con los profesionales que la van a atender, pero si estamos hablando de un embarazo de más de 37 semanas, es un motivo de finalizar el embarazo, ¿sí? Y va a depender mucho, después lo vamos a ver un poquito más adelante, de si yo ya estoy en trabajo de parto, si hay dilatación, si no hay dilatación, si hay contracciones, si no hay contracciones. ¿Sí? Porque se pueden dar estas dos situaciones. Puede ser que yo no tenga una sola contracción, pero rompí la bolsa. Igual es motivo de internarme. ¿Por qué? Porque hay que evaluar cómo está el bebé, que no haya infecciones y demás. ¿Sí? O puede ser que esté con un montón de contracciones y que rompo la bolsa en ese momento y bueno, llego en trabajo de parto con la bolsa rota y lo más probable es que sea mucho más rápido, pero también se finaliza obviamente el embarazo. Otra situación para tener en cuenta es el color del líquido amniótico. El líquido amniótico tiene un color transparente, ¿sí? Pero muchas veces puede estar un poquito teñido, o sea, puede tener un color virando o parecido al color verde. Y esto es una señal muy importante, ver el color de esa pérdida. ¿Por qué? Porque que la pérdida sea de color verde, a mí me dice que posiblemente haya ocurrido que el bebé eliminó meconio dentro de la panza. ¿Y qué significa eliminar meconio? El meconio es la primera materia fecal del bebé, que debería ocurrir una vez que el bebito nace. Por diversas situaciones, los bebés pueden eliminar meconio dentro de la panza y ese meconio, esa materia fecal, se diluye con el líquido amniótico que era transparente y me lo deja como un poco teñido, como si fuese un color mate cocido o un poquito más consistente. eh, Muchos lo describen como si fuese un puré de arvejas, el color. Y esto es señal de que el bebito eliminó ese meconio dentro de la panza. ¿Qué significa eso? Que yo debo concurrir rápido a la guardia, ¿sí? Si el líquido amniótico era transparente, no me urge salir corriendo. Tengo que, sí, acercarme, pero no significa que tengo que salir corriendo, corriendo. Sí, sí, el color es más bien verdoso. ¿Por qué? Porque hay que evaluar por qué el bebito eliminó ese meconio adentro de la panza. Hay que evaluar cómo está, ¿sí? Con un monitoreo, hay que ver si los latidos bajan en las contracciones, hay que evaluar un montón de cosas de ver por qué ese líquido es de color verde. Y otra situación es el cultivo de SBH o cultivo de estreptococo. Este es un estudio que se hace entre la semana 35 y 37 en los embarazos y lo que me informa es si existe la presencia de esta bacteria que se llama estreptococo. Esta bacteria es una bacteria que no suele generar ningún síntoma en las mujeres y por lo general lo que puede ser, por lo general es parte, ¿sí? De la flora, o sea, de los bichitos habituales que muchas mujeres tienen. ¿Por qué lo buscamos entonces si no hace daño a la mujer? Bueno, lo buscamos porque si se aloja acá en esta parte, ese bichito, esa bacteria, puede ascender y provocar una infección en el bebito cuando nace. ¿Qué se hace entonces? ¿Se hace una cesárea si yo tengo el estreptococo positivo? No, lo que se hace es, cuando arranca el trabajo de parto o cuando se rompe la bolsa, se coloca un antibiótico por suero, que es la penicilina. Ese antibiótico mata la bacteria y evitamos así la infección del recién nacido. ¿Por qué lo damos en el trabajo de parto o cuando se rompe la bolsa? Porque si es parte nuestra ese estreptococo, si a mí me hacen el cultivo de flujo hoy, estoy de 35 semanas, me da positivo, me mandan antibiótico por vía oral, lo más probable es que cuando yo llegue al parto a las 40 semanas vuelva a tener esa bacteria. O sea, no tiene sentido combatirla antes, porque si es parte mía, lo más probable es que va a volver. Entonces, lo que se hace es buscarlo y si da positivo, durante el trabajo de parto, recién ahí se coloca
el suero con el antibiótico. ¿Sí? Y lo que dice acá, que decía antes, es diferenciar lo que es el flujo de el líquido amniótico o de la orina. ¿Sí? Bueno, todo esto cuando estamos hablando de embarazos de más de 37 semanas. ¿Por qué? Porque lo que dije es que embarazos más de 37 semanas se finalizan. Ahora, ¿qué pasa con embarazos de menos de 35 semanas? Perdón, de 37 semanas. Los embarazos de menos de 37 semanas se deben internar y según las semanas de embarazo que esté la mamá, por lo general se espera a que el bebito tenga los pulmones maduros. ¿Sí? Pierdo líquido a la semana 30. Voy a ir a internarme. Me van a hacer un montón de estudios para ver por qué rompí la bolsa tan precozmente. Y lo más probable es que se decida madurar los pulmones y esperar hasta la semana 34. Esto es muy particular de cada caso porque va a depender de ver cómo está ese cuello del útero, de ver el por qué se rompió la bolsa, de ver si el bebito está maduro o no está maduro. Pero lo ideal es siempre esperar que aguante todo lo que pueda dentro de la panza si no hay signos de infección. ¿Sí? Menos de 37 semanas, se evalúa cada caso en particular y se intenta esperar o evaluar si el bebé está maduro y si está mejor adentro de la panza que afuera. Más de 37 semanas, se finaliza el embarazo porque ya es un bebé de término. ¿Sí? ¿Qué voy a evaluar? El color del líquido, que debería ser transparente. Si es verde, es un motivo de ir más rápido a la guardia. Voy a evaluar el olor para ver si puedo diferenciar si es flujo, si es orina. Y si tengo el cultivo de flujo positivo, voy a ir más rápido a la guardia. ¿Por qué? Porque se perdió esta protección que divide al bebé de esta bacteria que se aloja en los genitales. Entonces necesito pasar el antibiótico para matar a esa bacteria y que no ascienda y produzca una infección. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta de esto de la bolsa rota? ¿Alguien que se haya hecho el cultivo de flujo, que le haya dado positivo? Por el chat no tenemos ninguna pregunta. Chicas, tienen habilitados los micrófonos, ¿eh? Buenísimo. Si alguna quiere preguntar algo, puede habilitarse. Bueno, Bueno, parece que no, así que seguimos si querés, Nati. bueno. Bueno, vamos a seguir entonces a la pérdida de sangre, que lo veo acá, ¿sí? La pérdida de sangre no es normal en absolutamente ninguna etapa del embarazo, ni en un embarazo de menos de 37 semanas, ni en uno de más de 37 semanas. Nunca es normal perder sangre. Ahora bien, muchas, si ya tuvieron, algunas que ya hayan tenido bebés o que hayan escuchado a alguna amiga que dicen, perdí tapón mucoso y el tapón mucoso tiene sangre. Bueno, sí, el tapón mucoso es justamente un tapón, ¿sí? Es un tapón de moco, como si fuese un flujo bastante consistente, bastante pesado, que muchas veces tiene hilitos de sangre. Y más o menos a qué lo comparamos, a un primer o último día de menstruación, esta pérdida, ¿sí? Eso nosotros no lo consideramos pérdida de sangre, sino que es la pérdida de tapón, que es normal a partir de los embarazos de término, ¿sí? ¿Por qué? A ver si se ve, si se ve la cámara, no sé si se me ve a mí con la cámara. A ver. ¿Se me ve o no? Sí, a vos se te ve ¿Sí? perfecto y ahí, perfecto. Perfecto. Ahí estamos viendo Bueno, el útero. acá tengo, sí, acá tengo un útero, estas son las trompas, este es el cuello. El tapón mucoso, si yo miro así, que este cuellito, sí, estaría cerradito en este caso. Bueno, el tapón mucoso se aloja adentro de lo que es el cuello del útero, en esta parte que es lo que después vamos a ver que se dilata, se acorta. Entonces, en los embarazos de término que empiezan a aparecer las contracciones, lo más probable es que se empiece a perder tapón mucoso. ¿Perder tapón mucoso significa que el bebé va a nacer ya? No. Perder tapón mucoso significa que estoy teniendo cambios a nivel de lo que es el cuello del útero, ¿sí? Que ese cuello comienza a hacerse más blandito, comienza a dilatarse, y al hacerse más blando y empezar de a poco a dilatarse, ese tapón que estaba encerrado en el medio de ese cuello
lo que va a hacer es empezar a expulsarse. O sea que es algo buenísimo porque significa que está habiendo cambios en el cuerpo, ¿sí? A eso nosotros no lo consideramos, como les decía, una pérdida de sangre, lo consideramos pérdida de tapón. Y eso es normal. A lo que nosotros consideramos pérdida de sangre es como si fuese un segundo o tercer día de menstruación, que yo mancho toda una toallita y que esa sangre puede ser o amarronada o pérdida un poquito más roja, decimos roja rutilante, pero ninguno de los dos casos, ni la amarronada ni la roja, ninguno de los dos casos es normal. Entonces, pérdida como un segundo día de menstruación o amarronada o roja rutilante significa que tengo que ir sí o sí a la guardia, ¿sí? Ahora, si yo tengo este moquito, ¿sí? Con unos hilitos de sangre, eso es normal y voy a ir a la guardia solamente si además de tener esta pérdida de tapón, tengo contracciones que ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Pero pérdida de sangre en cualquier momento del embarazo, voy a la guardia. Si esa sangre es una sangre como un primer o último día de menstruación, me quedo tranquila porque es tapón mucoso y solamente voy a ir si además de esa pérdida tengo contracciones de trabajo de parto, que ahora vamos a ver cuáles son. ¿Todo ok con la pérdida de sangre? Cualquier cosa, o levantan la mano, o escriben, o activan los micrófonos, Si ¿sí? no, en el chat Janine nos decía que estaba todo ok, Janine Urbano. Así Perfecto. que Bueno, vamos. buenísimo. Bueno, vamos a ir a lo que es entonces dolor de cabeza. Que el dolor de cabeza lo marco acá como un signo de alarma. ¿Por qué? Porque muchas veces está asociado a lo que es la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad que puede aparecer hacia finales del embarazo, sobre todo, hay en algunos casos que aparece mucho antes, pero uno de los síntomas más notorios de la hipertensión es el dolor de cabeza, acompañado con visión nublada y acompañado por lo general con dolor en la boca del estómago. Entonces, ¿me duele la cabeza? ¿Tengo que ir a la guardia? No, en realidad lo que tengo que hacer es tomarme la presión. Y los valores de presión para asistir a la guardia son los de 140 o 14, la máxima, y 90 o 9, ¿sí? La mínima. 14,9 o más de 14,9, yo tengo que asistir a la guardia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hipertensión, como les decía, es un motivo de en un embarazo de término, posiblemente finalizarlo o, si es un embarazo más chico, medicar a esa mamá ya con el diagnóstico de hipertensión. Pero solamente por el dolor de cabeza no es necesario asistir a la guardia. ¿Por qué? Porque es muy normal los dolores de cabeza por temas hormonales a nivel de el embarazo. Entonces, si me duele la cabeza, lo primero que hago es me tomo la presión, ¿sí? Estando tranquila, 15 minutos en reposo, y recién ahí, si la presión me da 14,9 o más, ahí concurro a la guardia. Eso en cualquier momento del embarazo, pero ocurre por lo general en el tercer trimestre. Y lo mismo la ausencia de movimientos. Los movimientos del bebé empiezan a notarse generalmente entre las 20, 22, 24 semanas. Algunas mamás los perciben un poquito antes, a eso de las 18 semanas. Pero como para que se den una idea, a las 24 semanas sí o sí yo tengo que sentir movimientos del bebé. Los movimientos van a ir cambiando a lo largo del embarazo. ¿Por qué? Porque al principio el bebé es más chiquitito, tiene más líquido, se puede estar moviendo a cada rato, tiene mucho espacio. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos al último mes del embarazo, el bebito aumenta más o menos entre 200 y 300 gramos por semana. Y el útero de la madre ya no puede crecer tanto como para que el bebé tenga tanto espacio para dar esas piruetas que daba antes. Generalmente a eso de las 34 semanas ya se queda en su posición definitiva, que lo más frecuente es que sea de cabeza, y lo que va a hacer son movimientos como más bruscos, pero más localizados, o sea, patadas, codazos, pero ya no va a estar dándose vuelta cabeza, cola, me pongo de costado, pero se tiene que mover. Moverse se tiene que mover todo el embarazo y percibirlo desde las 24 semanas hasta el último día, ¿sí? ¿Qué pasa? Si no se mueve,
lo primero que voy a hacer es comer algo dulce. Obviamente, si no son diabéticas, ¿sí? Si son diabéticas, van a comer cualquier otro alimento. Y más o menos voy a esperar entre 20 y 40 minutos a ver qué pasa. ¿Y por qué voy a esperar este tiempo? Porque los bebitos duermen dentro de la panza. Tienen periodos de sueño que son de 20 a 40 minutos. Si yo como algo y si en 20 o 40 minutos no siento que se mueva, me voy a acercar a la guardia. ¿Y qué van a hacer en la guardia? Me van a hacer un monitoreo, ¿sí? Que es un estudio que después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que evalúa es los latidos del bebé y los movimientos fetales. Entonces, no esperen que se mueva a las 38 semanas de la forma que se movía a las 30, pero sí tener en cuenta que tengo que percibir movimientos y que si no los percibo después de comer algo dulce, tengo que asistir a la guardia. No digo, bueno, veo mañana, no. Asisten, les hacen un monitoreo y se van tranquilas a casa sabiendo que ese monitoreo está bien. Entonces, movimientos fetales entre las 24 y 40 semanas. Si no lo siento, después de comer algo dulce, concurro a la guardia. ¿Sí? ¿Algo hasta acá para preguntar antes de pasar a las contracciones? No por el chat, ¿Por el chat nada? nada. Bueno, perfecto. Bueno, vamos entonces a ir a las contracciones, que son como la reina, son las contracciones, ¿sí? Durante todo el embarazo y el parto, obviamente. ¿Y por qué digo durante todo el embarazo? Porque todo el embarazo ustedes van a tener contracciones, que quizás no las perciben, porque en el embarazo tenemos lo que se llaman contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones que duran 15, 20 segundos. Son contracciones que por lo general no duelen, pero son contracciones, porque ¿qué es la contracción? La contracción es cuando todos los músculos del útero justamente aumentan, ¿sí? su tonicidad y se contraen. Y la panza se pone dura, 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 como si yo tocara la frente, ¿sí? O sea, toda la panza va a ser como tocar una mesa, la pared, la frente. No puedo hundir los dedos, ¿sí? Eso es una contracción. Más allá de que si duele, no duele, si es más intensa, más corta, más larga, contracciones toda la panza dura. Y posiblemente muchas de ustedes hayan percibido que, sobre todo cuando estoy haciendo cosas, cuando camino mucho, cuando estoy en actividad, o muchas cuando se acuestan y se relajan, que la panza se pone dura como una piedra y muchas veces no duele absolutamente nada. Bueno, eso es una contracción y las contracciones las van a tener desde etapas muy tempranas del embarazo. Pero, ¿cuál es la característica de estas contracciones? Que son cortitas, duran entre 15 y 20 segundos, que por lo general no duelen y que son aisladas. Es decir, puedo llegar a tener una cada 2 horas, una por hora, una cada 40 minutos, pero no son seguidas una tras otra. Y generalmente si yo hago reposo, me recuesto un rato, esas contracciones pueden ceder, ¿sí? Esas son las contracciones del embarazo. Pero con el correr de las semanas, esas contracciones lo que hacen es empezar a hacerse un poquito más intensas, un poco más seguidas, van a ser más largas y van a empezar quizá muchas a percibir un poco de molestia, de dolor, hasta que esas contracciones, llegado el término del embarazo, se van a convertir en las contracciones de trabajo de parto. ¿Y cómo son estas contracciones? Bueno, estas contracciones, la duración que tienen desde que yo empiezo a sentir la panza dura hasta que se afloja es más o menos de 30 a 35 segundos. Eso es lo que duran, ¿sí? Van a ser más regulares, es decir, no van a ser una por hora, una cada 20 minutos, ni tener 4 seguidas y después estar 2 horas sin contracciones. No, van a empezar a darse de a poco, cada vez más seguidas, más intensas, hasta que en un momento van a ser cada 5 minutos. Cada 5 minutos reloj, yo voy a sentir que toda la panza se pone dura, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta que tengo una contracción? Voy a tocar el ombligo. Si yo puedo hundir mi dedo en el ombligo, no es una contracción, ¿sí? Ahora, si yo pongo el dedo en el ombligo y es como tocar la frente, como tocar una mesa, eso es una contracción, ¿sí?
El dolor es muy relativo, hay mujeres que lo perciben, hay otras que no, pero por lo general lo que se suele sentir es como que los huesos de la cadera como que se ensanchan, como que hay un dolor en la espalda, como que hay un dolor de ovarios, ¿sí? Es similar a eso, pero la característica principal es que yo no puedo hundir los dedos, más allá de si tengo o no tengo dolor y que son cada 5 minutos, cada cinco, y por más que haga reposo, y por más que tome buscapina, que tome cualquier medicación, las contracciones de trabajo de parto no frenan, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber cuándo voy a la guardia o que llamo al equipo con contracciones? Bueno, y acá vamos a diferenciar, empezando primero por los embarazos de más de 37 semanas, y vamos a hablar de las mamás que van a tener un parto. Y digo que van a tener un parto porque muchas quizá tienen una cesárea programada por X motivo, o por elección, o porque tienen cesáreas anteriores, o porque el bebé se puso de cola. Bueno, hay un montón de situaciones que sabemos que las mamás van a cesárea. Vamos a empezar a hablar con aquellas que la idea es tener un parto vaginal. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Si son primerizas, si va a ser su primer parto, la idea es estar por lo menos 2 o 3 horas acostada con contracciones cada 5 minutos. ¿Y por qué este tiempo? Porque este es el tiempo que le lleva a las contracciones arrancar el trabajo de parto. ¿Sí? ¿Y qué es el trabajo de parto? El trabajo de parto es justamente esto, tener contracciones cada 5 minutos y una dilatación de 4 centímetros o más. Ahora, igual lo vamos a ver con imágenes, qué es esto de la dilatación. Pero, simplificando, para que una mamá logre tener esos 4 centímetros de dilatación, necesita por lo menos 2 o 3 horas de contracciones cada 5 minutos. Que no frenen. ¿Por qué? Porque yo puedo tener cada 5, cada 5, cada 5, así durante 40 minutos y que después se empiecen a hacer cada 15 y que después se hagan cada 10 y de nuevo cada 5. Eso no es trabajo de parto, eso se llama preparto y el preparto puede durar semanas, ¿sí? A algunas le dura horas y a otras le dura 15 días. Estas contracciones que parece que ya está, que voy a parir y de golpe se frenaron y estuve 2 días sin tener una sola contracción. Por eso yo les digo esperar entre 2 o 3 horitas, porque si en 2 o 3 horas esas contracciones no desaparecieron, no desaparecen más. Ahora, si están 1 hora con contracciones, puede ser que frenen y que arranque mañana, o que arranque en 2 semanas, o que arranque en 2 horas, ¿sí? Pero si yo estoy 2 o 3 horas con contracciones cada 5 minutos, me aseguro que ya estoy por lo menos con 4 centímetros y que esas contracciones no van a frenar más, ¿sí? Ahora, si yo tengo una cesárea programada o si yo tengo un embarazo de menos de 37 semanas, que la idea no es arrancar un trabajo de parto, ¿sí? O porque el bebito es muy chiquito o porque tengo una cesárea por X motivo, ahí yo no quiero tener contracciones cada 5, esperar y llegar con 4 centímetros a la guardia. No, todo lo contrario. Ahí lo que voy a hacer es, cuando tengo contracciones cada 10 minutos, que no aflojan estando acostada 1 hora y no aflojaron, ahí aviso al equipo o me voy a la guardia. ¿Por qué? Porque yo quiero frenar esas contracciones, si es un embarazo de menos de 37 semanas, o quiero justamente no arrancar el trabajo de parto si tengo una cesárea programada. ¿Sí? ¿Esto se entiende bien la diferencia entre menos de 37 semanas? No voy a estar aguantando cada 5, cada 5, cada 5. No. Si yo veo que son cada 10 minutos, me acuesto, me tomo una buscapina simple y no frenaron, me voy a la guardia. Ahora, si yo tengo un embarazo de más de 37 semanas y quiero un parto, voy a esperar a que en 2 o 3 horas no se vayan para cuando llego a la guardia estar con dilatación y estar en trabajo de parto. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, acá me dice Malena que se entiende. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta de este tema de las contracciones? ¿Venimos bien? Sí, venimos bien por el chat, Sí, no hay más. acá me preguntan de la cesárea. La cesárea
funciona igual que un embarazo de menos de 37 semanas. ¿Por qué? Porque yo no quiero llegar en trabajo de parto, llegar a la guardia con dilatación, con contracciones seguidas, no. Yo lo que quiero es justamente, si tengo una cesárea programada, no arrancar ese trabajo de parto. Entonces, en las cesáreas programadas o en los embarazos de menos de 37 semanas, siento una contracción. Lo primero que hago es acostarme. ¿Por qué? Porque si yo camino, uno estimula ese útero, ¿sí? Como todos los músculos del cuerpo, si yo lo activo, se va a poner duro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, siento la panza dura, me acuesto. Reloj en mano. Veo cuánto dura la contracción. Veo que dura 30 segundos. Ok, ahora la anoto, 18:40. 18:50 vuelve a aparecer, la anoto. A las 19 vuelve a aparecer, la anoto. Y así, si en una hora esas contracciones cada 10 minutos no desaparecieron, ahí me voy a la guardia. ¿Por qué? Porque si sigo esperando, van a ser cada 5. Y si sigo esperando, voy a arrancar el trabajo de parto. Entonces, reposo. Me tomo una buscapina simple, que la buscapina lo que hace es aliviar las molestias. Y con esto veo si son o no contracciones reales de trabajo de parto. Cada 10, cada 10, cada 10, así, 6 contracciones cada 10 minutos, me voy a la guardia. Lo mismo con los prematuros. ¿Se entendió eso, Tania? Bueno, Sí, ahí dice que sí, perfecto. muchas gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, si esto de las contracciones está más o menos claro, vamos a pasar a lo que es el trabajo de parto. Yo les decía hace un rato que para tener un trabajo de parto yo necesito, por un lado, las contracciones, contracciones cada 5 minutos que no aflojen, que esas contracciones van a en 2 o 3 horitas comenzar a dilatar este cuello del útero, que es esta parte que les mostraba que es como un tubito que tiene el tapón mucoso por dentro. Entonces, acá se ve un poquito mejor. ¿Sí? Esto sería el útero, estos serían las trompas de falopio, los ovarios, y esta porción de abajo del útero es lo que llamamos cuello del útero, que, como se ve acá, donde dice cervix, ¿sí? Este cuello lo que va a hacer es comenzar a dilatarse, comenzar a abrirse hasta llegar a los 10 centímetros, que es la dilatación que permite el paso del bebé por el canal de parto. Esto es un cuello de una embarazada de menos de 37 semanas, donde tengo un cuello que no está borrado, no está dilatado. Esto de borrado lo llamamos nosotros a que el cuello del útero, un cuello ginecológico, un cuello de una mujer que no está en trabajo de parto, mide más o menos 3 o 4 centímetros de largo. Cuando esta mujer empieza a tener contracciones, lo que hacen esas contracciones es empezar a hacerlo más cortito. Nosotros decimos, se está borrando el cuello. ¿Por qué? Porque está haciendo cada vez más cortito. Y el cuello nosotros decimos que se borra y se dilata. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Sí? Esto es un preparto, o sea, hubo contracciones que lo que hicieron fue acortar el cuellito y borrarlo y comenzar a dilatarlo. Esto no es un trabajo de parto, porque nosotros dijimos que el trabajo de parto comienza a los 4 centímetros. Entonces, posiblemente lo que haya pasado acá es que esas contracciones cada 10, cada 15, cada 20, estas contracciones de preparto que van, vienen, lo que hicieron fue acortar el cuello y dilatarlo. Hasta que llegamos a esta imagen, donde ya tenemos 5 centímetros de dilatación y esto es un cuello de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque ya comenzó a entreabrirse y ya pasó los 4 centímetros y va a continuar así hasta que llegue a los 10 centímetros de dilatación. ¿Sí? Entonces, el preparto son las contracciones aisladas, que por lo general suelen frenar, si yo me tomo una buscapina, suelen aliviar las molestias, pero el trabajo de parto no frena. El trabajo de parto, una vez que arrancaron las contracciones y se hicieron cada 5 minutos, continúa así y de hecho se hacen las contracciones más seguidas y más intensas con el correr de las horas. Acá me pregunta Malena, Malena, si sí, se sí se puede puede llegar llegar al al, trabajo de parto sin exacto. romper bolsa. Sí, sí, Malena, se puede llegar, sí, por eso cuando habíamos empezado a hablar de esto de la pérdida de líquido, que ahora lo vamos a mencionar bien,
La bolsa se puede romper estando con 5 centímetros, con 10 o con el cuello cerrado, ¿sí? La conducta que vamos a tomar va a ser diferente, que ahora lo vamos a ver en lo que es inducción. Depende cómo está el cuellito, ¿sí? Yo puedo romper bolsa a la semana 30, que me van a tener que esperar a que el bebé esté maduro. Puedo romperlo a la semana 37 o a los 40. Y lo puedo romper sin nada de dilatación o lo puedo romper con 5 centímetros, con 7, con 8, ¿sí? Lo más normal es romper la bolsa cuando el cuello ya está un poquito dilatado, pero es muy frecuente también que se rompa cuando el cuello está recién con 1 centímetro o el cuello cerrado. Ahora vamos a ver qué se hace en esos casos. Pero sí, sí, completamente se puede con un cuello que está en preparto o que no arrancó el trabajo de parto. ¿Sí? A ver, ¿alguna? No, de nada, por favor. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito déjenme ver acá. Ahí está. Dame un segundo. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es entonces inducción, ¿sí? Justamente inducción, como lo dice la palabra, es inducir o provocar un trabajo de parto. ¿Y esto cuándo ocurre? Como por ejemplo, lo charlamos recién de la pregunta que hizo Malena. Llega una mamá que rompió bolsa, hablando de un embarazo más de 37 semanas. Dijimos que en menos de 37 semanas se evalúa el caso, la edad gestacional y la madurez del bebé. Llega una mamá de 38 semanas, refiere que tiene pérdida de líquido. Lo primero que se va a hacer siempre que ustedes asistan a la guardia es hacer un tacto, porque es la única forma, estando en el año 2025, sigue siendo la única forma que nosotros tenemos de evaluar cómo está ese cuello, de cuánto tiene de dilatación, si está cortado, o sea, si se borró. Entonces, ustedes van a recibir un tacto vaginal que con eso nos vamos a dar cuenta cómo está ese cuellito. Vamos al caso número 1, que es este. Mamá que pierde líquido, el cuello está, sí, está formado, decimos, mide 3, 4 centímetros de largo y está o con 1 de dilatación o está cerrado, pero pierde líquido. Cuando comenzamos la charla les dije que un embarazo de término con la bolsa rota se finaliza. Pero en este caso, por ejemplo, ¿cómo lo finalizamos si esta mamá no está en trabajo de parto? Bueno, acá aparece lo que se llama inducción, ¿sí? Que es justamente inducir o provocar que esa mujer arranque el trabajo de parto. ¿Y cómo lo hacemos esto? Lo hacemos con medicación. Según el lugar donde ustedes internen, según el profesional que las atienda, según cómo está el cuello, cómo lo tactamos, esa inducción se va a hacer o con un suero, que se le pone medicación arriba, ¿sí? Arriba del suerito ponemos una droga que se llama oxitocina, o por vía vaginal con una medicación que se coloca y que produce contracciones, ¿sí? ¿La inducción puede fallar? Sí, por supuesto que puede fallar y en este caso se hace una cesárea. ¿Sí? ¿Por qué puede fallar? Porque la mamá no responde a la medicación, porque no es lo mismo llegar con un trabajo de parto natural, espontáneo, que con un trabajo de parto producido por medicación que me ponen, pero sabemos que es una de las formas que tenemos para lograr el parto natural si lo deseamos y si, como en este caso, hay que finalizar el embarazo porque se rompió la bolsa, pero mi cuerpo todavía no produjo, no arrancó el trabajo de parto. ¿Sí? ¿Cuáles serían las otras situaciones de inducción? Por ejemplo, una mamá que llega hipertensa, 38 semanas. Como les dije antes, la hipertensión es una situación donde en un embarazo de término se finaliza el embarazo, tactamos a esta mamá, no está en trabajo de parto, bueno, quiere un parto, le ponemos medicación para que agarren las contracciones. Otra situación sería llegar, por ejemplo, a las 41 semanas. Llegamos a las 41 semanas, no pasó nada, no arrancó el trabajo de parto espontáneamente. Se puede, sí, intentar una inducción para tener un parto normal. Entonces, la inducción en sí es finalizar un embarazo porque lo requiere, ya sea porque rompió la bolsa, porque llegó a las 41 semanas, porque la mamá se hipertensó, porque la mamá le agarró alguna enfermedad como la colestasis que agarra a finales del embarazo muchas veces, pero es una mamá que no está en trabajo de parto. Entonces yo lo que hago es le produzco el trabajo de parto. Ahora bien, esta palabra que les puse antes, que es conducción,
Conducción significa justamente acompañar o conducir ese trabajo de parto. Y esto ocurre cuando una mamá ya llega con dilatación, ya llega con trabajo de parto, y lo que se hace es ayudar a abreviar los tiempos naturales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Poner medicamentos o romper la bolsa o hacer una anestesia peridural, todas cosas que acortan los tiempos naturales del trabajo de parto, ¿sí? Hay muchas personas que prefieren que no se les agregue medicación o no eligen una anestesia peridural, ¿sí? En este caso, lo que se hace es justamente el famoso parto sin intervención, donde se respetan los tiempos naturales. Un trabajo de parto sin medicación dura más o menos entre 12 y 14 horas en las mamás primerizas y aproximadamente 8 a 10 horas en las mamás que ya tienen partos, ¿sí? Así que en ese caso, si ustedes eligen no recibir ningún tipo de medicación o de anestesia, eso obviamente lo hablan previamente con su médico y la conducción no se haría todo lo que es un trabajo de parto sin intervención, donde se van respetando los tiempos del bebito para el trabajo de parto, ¿sí? La imagen que tengo acá es más o menos lo mismo. Acá esta parte blanca sería lo que les dije, el tapón mucoso, que cuando este cuellito empieza a modificarse, esto se va a expulsar. Y acá tenemos un cuellito que comenzó a borrarse, a hacerse más cortito y a dilatarse. Y acá lo vemos como si lo vieran nuestros dedos, una vez que tactamos, como si, sí, lo que ven nuestros dedos, como siempre digo. Acá tenemos un cuello que no está dilatado para nada. Acá un cuello que comenzó a dilatarse, posiblemente 4 centímetros, arrancando el trabajo de parto. Y acá un cuello que está completamente dilatado, donde ya es la circunferencia necesaria para que salga la cabecita del bebé. Bueno, de esto de trabajo de parto, de esto de inducción y conducción, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo ok hasta ahora? Parece que sí, Bueno, por el chat no, buenísimo. ninguna pregunta. Perfecto. Bueno, acá alguien que dice todo ok, genial. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces hasta llegar a lo que les dije recién, la anestesia peridural. La anestesia peridural es parte de lo que llamamos conducción, de esto de acompañar al trabajo de parto natural con algún tipo de medicación como es la anestesia. La anestesia justamente en realidad es una analgesia, ¿sí? Porque lo que hace es aliviar los dolores que producen las contracciones. Es algo completamente opcional, ¿sí? La mamá puede decidir querer esta analgesia, decir que no, puede decir que no ahora y en el momento del trabajo de parto, decir, bueno, sí, prefiero tenerla, pero lo que se hace es justamente anestesiar en una parte, esta parte, ¿sí? De la columna con la mamá en esta posición, siempre les digo, es dejar caer los hombros hacia adelante, como que están cansadas, y tratar de formar una letra C o curva con la espalda. Lo primero que se hace es limpiar la zona con Pervinox, ¿sí? Y poner una anestesia, un pinchacito de anestesia local para luego introducir como si fuese un catéter, como si fuese una manguerita muy, muy, muy finita, por donde va a ir ingresando la medicación, que lo que va a hacer es permitir que se alivie o baje el dolor que produce la contracción. A ver, ¿se puede hacer en cualquier momento la anestesia peridural? No. La anestesia peridural la hacemos con un cuello así. Un cuello que tenga más o menos 4 o 5 centímetros, que esté bien cortito. ¿Por qué? Porque si yo lo hago en un cuello que no tiene un trabajo de parto verdaderamente activo, esa anestesia, ¿qué va a hacer? Me va a frenar las contracciones. Yo les dije antes que las contracciones no las frena nada, pero no las frena nada a las contracciones de trabajo de parto. Si yo llego con 2 centímetros, que tengo contracciones cada 10 minutos, y le hago una analgesia, lo más probable es que esas contracciones se planchen, que desaparezcan o que bajen y que no pueda continuar el trabajo de parto y que obviamente termine en una cesárea porque el trabajo de parto no continuó progresando, ¿sí? Ahora, si yo tengo un trabajo de parto verdaderamente activo,
La peridural no las va a frenar. Lo que va a hacer es frenar o bajar el umbral del dolor. ¿Sí? Entonces tengo que tener un cuello bien instalado en trabajo de parto. Si yo estoy con 3 centímetros y quiero la anestesia, lo más probable es que me digan y no, porque lo más probable es que sea un trabajo de parto fallido porque esas contracciones bajen y no sigan dilatando el cuello. Entonces, más o menos con 4 o 5 centímetros, idealmente, en esta posición, formando una letra C, y lo hacemos obviamente, lo hace el anestesista y es muy parecida a la anestesia que se hace de la cesárea, que esa se llama raquidia. La única diferencia es que la peridural, como para hablarlo así medio en criollo, va un poquito más superficial que lo que iría la raquidia, que es la que me duerme todas las piernas, ¿sí? La peridural no. La raquidia es la que me duerme las piernas, perdón, pierdo toda la sensibilidad de los miembros inferiores y no puedo moverlas. Esa es la que se hace en la cesárea. La raquidia, perdón, la peridural, ustedes van a seguir sintiendo las contracciones, pero no las van a sentir con la intensidad que serían de manera natural, ¿sí? A veces se pierde, al perder un poquito este dolor, les cuesta un poco darse cuenta, perdón, de cuando tienen la contracción en el momento de pujar, pero por eso uno siempre los guía y les dice, ahora tenés una contracción, ahora podés pujar, este es el momento, porque a veces al perder un poco ese umbral de dolor, es como que no viene esa necesidad imperiosa de provocar el pujo, ¿sí? La anestesia, como tiene ese pequeño catéter que les decía que era como una manguerita, pasado el tiempo, si se pierde un poco el efecto, se puede reforzar, obviamente lo hace el anestesista, reforzarlo aplicando un poco más de medicación. En el caso de que reciban anestesia, el bebito está todo el tiempo monitorizado como para chequear que el bebé reciba bien también la anestesia, o sea, que no perjudique en lo que es los latidos fetales, que no debería. Entonces está todo el tiempo monitorizado, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta de esto de la anestesia peridural? Ya les dije que Parece que está todo generalmente, súper claro, porque no tenemos perfecto. preguntas tampoco. Chicas, Bueno, como ya les digo, buenísimo. se pueden habilitar si alguna quiere preguntar algo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿sí? Resumiendo, 5 centímetros o más por lo general y hasta el último minuto se puede recibir la anestesia. Si están con 8 centímetros, 9 centímetros, con dilatación completa, ¿por qué? Porque no es que llegamos a los 10 centímetros y en un minuto se produce el parto. No, ahora lo vamos a ver, pero hay como una serie de escaloncitos imaginarios que el bebito tiene que bajar una vez que tenemos la dilatación completa y a veces puede pasar media hora y pueden recibir la anestesia con 10 centímetros. Lo de la cesárea. Lo de la cesárea, generalmente la posición, sí, hay algunos anestesistas que prefieren a la mujer acostada, pero por lo general, sí, el 90% elige colocarlas de esta forma, formando como una letra C, y va a ser el mismo procedimiento, van a limpiar la zona, poner la anestesia local, y una vez que hacen la anestesia local, empiezan, acá si está mi mano, sí, empiezan a tocar así la columna, encuentran el huequito y ahí lo que hacen es introducir esa especie de catéter que es como si fuese una vía, la vía que nos ponen en cualquier cirugía. Introducen ese catéter, pero lo introducen un poquitito más profundo que la anestesia peridural, ¿sí? Esa anestesia raquídea, que es la de la cesárea, va un poquitito más profundo. Y al ir un poquito más profundo, a diferencia de la peridural, lo que va a hacer es adormecerme por completo los miembros inferiores. Yo en la cesárea no siento las piernas, ¿sí? Por eso es que una mamá, después de tener una cesárea, no puede levantarse como una mamá que tuvo un parto. ¿Por qué? Porque las piernas están dormidas, les dejan colocado una sonda para que toda la orina, como no se pueden levantar, vaya a esa sonda. Entonces, la diferencia de colocación no hay. Sí, en ustedes van a sentir lo mismo. Sí, es un poquitito más profunda y se duermen todos los miembros inferiores en la cesárea. En el parto, con la peridural, no. Ustedes van a sentir las piernas, las pueden mover,
absolutamente todo. Acá Tania me pregunta si el catéter genera dolor. No, 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 no debería, ¿sí? Lo que pueden sentir ustedes es siempre, como en cualquier anestesia local, cuando reciben el pinchazo, la anestesia local generalmente arde un poquitito, ¿sí? Cualquier anestesia. Ustedes pueden sentir un poquitito de ardor y van a sentir, sí, cuando les están tocando la columna, que es el anestesista que busca el espacio donde pinchar, pueden sentir el pinchacito y nada más. No debería doler, ¿sí? A veces se siente como perdón, electricidad y el ardorcito de la anestesia y después ya no duele absolutamente nada, ¿sí? Así que eso, ninguna de las dos anestesias duele. Buenísimo, chicas. Bueno, entonces seguimos hacia la siguiente, que es el mecanismo de parto, ¿sí? Esto, antes de, voy a dejar de compartir un segundito, así se los muestro y después les muestro un videíto, ¿sí? Dejo de compartir, así se ve la cámara. Yo acá tengo una pelvis, esta es la pelvis, ¿sí? La pelvis Perfecto. humana, que lo que va justamente acá es el útero, ¿sí? Yo cuando tacto a una mamá, lo que hago es justamente introducir los dedos y sentir el cuellito del útero, ¿sí? Obviamente este útero en el embarazo mide 33 centímetros de alto, no mide como este 5. Pero para que ustedes se den una idea, una vez que el cuello está dilatado, lo que va a hacer el bebito es empezar a descender estos escalones, ¿sí? Toda esta longitud que tiene la pelvis. Una vez que tengo el cuello dilatado, el bebé va a empezar a acomodarse, ahí se ve, y empezar a hacer un mecanismo por el cual va a bajar 4 escalones imaginarios hasta producirse el nacimiento. Por eso yo les decía que si ustedes llegan con 9 centímetros de dilatación y a los 9 centímetros dicen quiero la peridural, no es que en 9 centímetros abren y cierran los ojos y ya se produjo el parto. No, sobre todo las primerizas, entre la dilatación completa y el nacimiento pueden pasar 30, 40 minutos. Entonces, si ustedes están con 10 centímetros y quieren recibir la anestesia, la pueden recibir, porque no es que van a toser y van a hacer el bebé. No, tengo un periodo de 30, 40 minutos donde puedo necesitar esa anestesia y la pueden recibir, ¿sí? Una mamá que ya tuvo más partos, este periodo puede durar 15 minutos. Es mucho más corto porque el cuerpo tiene memoria y el trabajo de parto siempre es más corto en las mamás que ya tuvieron partos. Pero para que se les dé una idea, llegué a la dilatación completa y ahí comienza todo este proceso que se llama mecanismo de parto y que se los voy a mostrar, sí, con un videíto. Esperen que lo tengo. Denme un segundo. Bueno. Bueno, acá Ahí, estamos. sí, ¿Se ahí se ve está esto? empezando a compartir. Perfecto, Perfecto. perfecto. Bueno, yo lo puse, lo muteé, lo voy a ir frenando, así vamos, les voy explicando o hablando un poquito de esto. Bueno, lo primero que vamos a ver es acá lo que son, bueno, sí, el útero ya, un embarazo de término, el bebito que está en la posición correcta, sí, que es con la cabecita hacia abajo, como si fuese una letra C, y lo que vemos acá es el cuello del útero, en este caso con el tapón mucoso que está representado acá en color blanco. ¿Qué van a empezar a pasar? Voy a empezar a tener contracciones. Estas contracciones, como dije antes, primero las de preparto, modifican este cuello, lo empiezan a ablandar y puedo perder el tapón mucoso, que no siempre se pierde, chicas, ¿sí? Durante 15 días antes de parir. Se puede perder 2 horas, 10 días antes. Se modifica el cuello, comienza este cambio, ¿sí? Lo que veo acá es que en este caso rompió la bolsa, ¿sí? Pero tenemos todavía el cuellito cerrado, así que va a tener que tener una inducción, ¿sí? Y bueno, esta cabecita, al apoyar y trabajar el cuello, lo empieza a borrar o a cortar, y las contracciones sucesivas lo que hacen es empezar a dilatar este cuello hasta llegar a los 10 centímetros. Una vez que tenemos la dilatación completa, lo que hace la cabeza es comenzar a acomodarse
y empezar a descender estos escalones de los huesos de la pelvis que les hablé hace un rato, ¿sí? Se va a poner en esta sería la vagina. Esto es otra cosa que si vieron, obviamente, todas habrán visto recién nacidos y que te dicen, cuidado con la mollerita de no tocar la cabeza, o ven que la cabeza tiene una forma un poquito rara cuando nacen, es justamente por esto. Los huesitos de los bebés son muy maleables, ¿sí? Estas suturas, los que unen los huesos, están todavía... no están completamente consolidadas. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que la cabeza se adapte para salir por el canal de parto. A esto le llama modelaje y esto en 24 48 horas resuelve y la cabecita se vuelve a acomodar, pero quédense tranquilos que es completamente normal, ¿sí? Que la cabeza tenga una forma un poquito más ovalada, más forma de pirámide. ¿Por qué? Porque se tuvo que acomodar y acomodar los diámetros para poder salir. Y esto es posible justamente gracias a que estas suturas todavía no están bien fusionadas, justamente para que se pueda producir el parto, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos este fenómeno que se llama modelaje, cómo la cabecita se acomoda y en este caso vemos ya las manos del obstetra ayudando a producir el parto, ¿sí? Una vez que nace el bebé, que se produce el parto, vamos a ir a la última etapa, que es la del alumbramiento. El alumbramiento es la salida de la placenta, ¿sí? La salida de la placenta justamente implica el final del nacimiento. Una vez que sale la placenta, lo que se hace es, se corta el cordón umbilical y, ahí está, una vez que, perdón, se corta el cordón umbilical y continuamos eh, con el final de esta etapa, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este video? Esperen que quiero volver a la diapositiva. ¿Todo bien hasta Parece que acá? no hay, sí, parece que no hay Bueno, preguntas. les voy a hablar Acá de otras. Malena dice, ¿puede Sí, quedar a medio camino y tener que ir a cesárea? sí. En realidad a medio camino no. Puede quedar una vez que sale la cabecita, ya no. Lo que puede pasar es que antes de llegar a lo que se llama el tercer escaloncito, ¿sí? El bebé tiene que atravesar el diámetro más chiquito de la pelvis, ¿sí? El segundo diámetro es el más angostito de todos. Puede pasar que una mamá esté con dilatación completa y que el bebito no pueda atravesar ese diámetro, ¿sí? Que ese plano es el más angosto y que haya que ir a una cesárea. ¿Por qué? Porque justamente sabemos que por X motivo, generalmente porque no está bien flexionada la cabeza, porque tiene el cordón un poco corto y no le permite seguir bajando, por agotamiento materno, porque bajen los latidos, que se tenga que decidir en ese momento con la dilatación completa y todo ir a una cesárea. Puede pasar, sí, lo vamos a saber solamente en ese momento, porque a veces uno dice, uy, llegué hasta acá y terminé en una cesárea. Desgraciadamente uno no puede predecir cómo se va a comportar, ¿sí? Me refiero a cómo se va a acomodar, cómo van a funcionar los latidos, cómo se va a comportar el bebé en ese momento. Entonces uno no puede predecir, decir, bueno, sabemos que va a llegar a un segundo plano, porque si no uno decidiría una cesárea previamente, ¿sí? Lo mismo con lo que vamos a ver ahora de la peridural. Justamente, nada, uno, sí, no puede decir antes de tiempo, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro, sino obviamente uno lo decide antes. Pero sí, puede pasar y bueno, se decide en ese momento, ¿sí? Yo les quiero mostrar acá una imagen, esperen que es de lo que se llama la episiotomía, ¿sí? Denme un segundito que la pego acá. Esperen que ahí voy a compartir de nuevo la pantalla, ¿sí? ¿Alguna otra duda antes de mostrarle los de la epicio? No, ahí Male nos está diciendo que ok, que quedó clarísimo y Tania nos dice Perfecto, gracias. buenísimo. Bueno, Puede les voy a quedar, sí. compartir. Perfecto. Bueno, la episiotomía, ¿qué es la famosa episiotomía? ¿Sí? La episiotomía justamente es
Acá estamos viendo, ¿sí? Una mujer en posición ginecológica. La episiotomía es este cortecito que muchas veces se suele dar, ¿sí? En el periodo expulsivo. Llamamos al periodo expulsivo cuando ya el bebito está en el cuarto escalón, ya veo la cabeza, la tengo prácticamente afuera, ¿sí? En este punto ya no hay cesárea, ya no puede ocurrir una cesárea. ¿Por qué? Porque ya pasamos ese plano, entonces no podría volver a subir la cabecita por ese plano tan angosto, tan pequeño, que es el segundo escalón del que hablábamos. Una vez que ya vemos esto, es parto o es parto, ya no hay otra posibilidad. Pero, ¿qué hacemos si vemos que a la cabecita le cuesta salir? Se hace lo que se llama episiotomía. La episiotomía no es más que un desgarro, o sea, es el corte de músculos, de mucosa y de piel, ¿sí? Es un desgarro provocado por nosotros. ¿Es algo rutinario? No. Hace 15 años todas las mamás primerizas tenían una episiotomía de rutina, o sea, no había chance de que una mamá primeriza no se vaya sin este cortecito. Hoy en día lo que evaluamos nosotros es si hacer esa episiotomía me favorece para que esta mamá no tenga otro tipo de desgarro, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si yo veo que esta mamá se va a desgarrar peor de lo que fuese un corte hecho por el profesional, en ese caso se la hago. Ahora si digo, bueno, no, a lo sumo se lacera, se lastima un poquito, no le produzco este cortecito. ¿Por qué? Porque no deja de ser un desgarro, ¿sí? Entonces, ¿esto en qué momento sé yo si voy a tener una episiotomía? Acá, no se puede saber antes, nadie les puede decir, no, no vas a tener epicio, sí vas a tener epicio. No, ¿por qué? Porque nosotros vemos en este punto, cuando la cabeza está coronando, cuando la cabeza está asomando, en este punto es donde vemos si este periné, esta zona, tiene la laxitud para evitar un desgarro mayor al que le puedo hacer yo. ¿Se entiende? O sea, este es el punto en donde vemos, nosotros lo decimos, a ver si da. Justamente es eso, a ver si da la elasticidad de este periné, evitar hacer este cortecito, para evitar un desgarro mayor al de una episiotomía. Entonces, en este momento vemos cómo se comporta la cabeza, cómo se comporta ese periné y vemos si necesita o no esta episiotomía, que es nada más que una ayuda para que justamente en este momento abreviar el tiempo, porque justamente en este momento sí necesitamos que el bebito nazca, porque está en un plano que obviamente ya necesita nacer. Entonces, si nosotros notamos que esta mamá se nos va a desgarrar, lo que hacemos es hacer la episiotomía. Si nosotros decimos, no, este periné va a aguantar o se va a desgarrar un poquitito, no se la hacemos. Pero esto lo decidimos justamente cuando el bebé está en el cuarto escalón a punto ya de nacer. Este es el momento en el que lo decidimos. Si ustedes tienen la anestesia peridural, ya no van a sentir absolutamente nada, o sea, no es necesario dar un refuerzo. Pero si ustedes decidieron no tener una anestesia en el parto, sí lo que se hace es dar un pinchacito con anestesia local para hacer el cortecito y después para suturar, ¿sí? Hoy en día lo que se usa es la anestesia, perdón, la episiotomía en este nivel, la llamamos medio lateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se usaba la que es hacia la línea de la cola, la línea del recto, ¿sí? Del ano, perdón. Pero, ¿qué corríamos? Corríamos el riesgo de que ¿sí? Si yo hago un corte y este corte se prolonga un poco, que toque la zona rectal. Entonces, hoy en día se elige darla un poquitito más a 45 grados más o menos, de donde se daba antes, y se sutura con un material reabsorbible. O sea, ustedes no se van a ir a sacar los puntos de la episiotomía. Son puntitos que a los 7, 10, a lo sumo 14 días se reabsorben y se caen solos, ¿sí? Esto después, obviamente, su médico, en caso de que ustedes tengan puntitos, ya sea por una episiotomía o por un desgarro, les va a dar las pautas de alarma, los cuidados. Hay algunos que eligen higienizar la zona, por ejemplo, con iodopovidona, con Pervinox, otros que prefieren un jabón con glicerina, otros que prefieren nada, ¿sí? Yo sí lo que les recomiendo muchas veces es que
esté bien, bien seca la zona. Entonces, si tienen un secador de pelo, obviamente con aire frío, secarse bien después de higienizarse, cosa de que los puntitos puedan cicatrizar más rápido, o usar una toallita que solamente la usen ustedes para secar bien la zona con golpecitos. Pero bueno, siempre los cuidados, cada profesional tiene como un gusto más particular para los cuidados del post episiotomía o de los desgarros, pero los puntos se caen solos, no los tienen que sacar, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna consulta del epicio? ¿Venimos bien con esto? Sí, no hay dudas en el chat. Bueno, perfecto. Entonces, episiotomía o no episiotomía, nace el bebé. Lo ideal, sí, ahora lo vamos a ver, es ponerlo sobre el pecho de la madre inmediatamente y ahí se produce el corte del cordón. Se va a hacer una pinza en el lado del bebé, otra pinza en el lado de la madre y ahí vamos a cortar el cordón, que ahora vamos a ver cuánto tiempo esperamos y demás. ¿Sí? Entonces, nace. Lo primero que se hace es, se seca el bebé con compresas. Las compresas son campos estériles y unas telitas que están esterilizadas, que están generalmente calentitas. ¿Por qué? Porque lo primero y más importante, ni bien nace el bebé, es mantener la temperatura corporal. Ustedes imaginen que el bebito viene a una temperatura de 36 grados, ¿sí? Pasa a un lugar donde posiblemente la temperatura sea más baja. Entonces, el bebé inmediatamente pierde calor. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo evitamos? Poniéndolo arriba de la mamá. Lo que dice CPP es contacto piel a piel. Siempre lo ideal es, nada, levantar el camisón si es un parto, si es una cesárea, es un poquito más complicado porque van a estar con el camisonín estéril en quirófano y no van a poder, pero contacto de la piel de la mamá, el bebé, y taparlo y secarlo con una compresa tibia para que no pierda la temperatura, ¿sí? Vamos a lo que les dije antes, pinzar y cortar el cordón. Se le pone el clamp, que es como si fuese una pincita a la parte del extremo del bebé y a la de la mamá, y se corta el cordón. ¿Cuánto tiempo se deja? Si el bebé nació bien, si el bebé nació vigoroso, si llora al nacer, si está todo ok, lo ideal es esperar entre 1 a 3 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre ese tiempo, entre el minuto y 3 minutos, que es cuando deja de latir el cordón umbilical, yo lo que consigo es que el bebé reciba más sangre y esto se demostró que ayuda a evitar la anemia en el recién nacido. O sea, esos 3 minutitos que el cordón sigue latiendo, a mí me ayudan a que el bebé gane más glóbulos para evitar una posible anemia al nacimiento, ¿sí? Entonces, dejarlo, la realidad es que no perjudica en nada, absolutamente, si el bebé nació bien, no hay apuro para cortar el cordón, sino que todo lo contrario. Sabemos que si esperamos, le estamos regalando un montón de glóbulos para que pueda después evitar una anemia, ¿sí? Y lo que hacemos con el otro extremo del cordón, el que queda de la placenta, es tomar unas muestritas de sangre de ese cordón, o sea, no le duele a nadie, es de la placenta, para saber el grupo y factor del bebé, porque esa sangre justamente es del bebé. Entonces, esa muestrita después se lleva y ya sabemos el grupo y factor para después no tener que tomarle una muestra de sangre al bebé para analizar su grupo, ¿sí? Y lo que dice acá, la hora de oro, se dice que la primera hora es fundamental y la hora más valiosa para el contacto de la mamá y el bebé, para instalar sobre todo la lactancia. Lo ideal y lo más lindo es que nazca el bebé y que se pueda prender automáticamente al pecho en quirófano, en sala de partos, donde sea, pero si no es inmediatamente, porque el bebé requiere atención inmediata o porque no se dan las condiciones, al menos durante la primera hora, una vez que ya la madre sale de quirófano, el bebé sale de la atención, es que puedan instalar en ese momento la que desea tener una lactancia y si no, la que no prefiere tener una lactancia, sino que va por una complementaria, igualmente es muy importante esa primera hora para el contacto mamá y bebé para, nada, para instalar, sí, este contacto oportuno, ¿sí? Así que, ¿alguna pregunta de esto? Hasta acá estamos
sala de partos o quirófano, mamá, bebé y el acompañante al lado, ¿sí? ¿Qué pasa después de esto? Después de esto, el bebé va a ir a la recepción de neonatología. Siempre va a ir acompañado por la persona que esté con ustedes en el parto o la cesárea, que ella puede ser su pareja, mamá, hermana, la persona que ustedes deseen. En ese momento se van a acercar a la sala que siempre en todos lados está contigua a la sala de partos o quirófano. O sea, tenemos la sala de partos y al lado pegado generalmente hay una ventanita y es la sala de recepción de los recién nacidos, ¿sí? Una vez que pasan ahí, el bebé con el acompañante, lo primero que van a hacer los médicos neonatólogos es ponerle un puntaje. Este puntaje se llama APGAR, ¿sí? Y lo que evalúa es cómo se comporta el bebé al minuto de vida y a los 5 minutos de vida. Y ese puntaje va desde el puntaje máximo del minuto, que es un valor de 9, es lo máximo que se le puede poner, hasta un puntaje de 10 a los 5 minutos. O sea, un bebé que nace súper bien y súper vigoroso va a tener un puntaje de 9-10, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le ponen 2 puntos a cada uno de estos ítems, que es el tono que tienen los músculos de este bebé, la frecuencia cardíaca, que los médicos escuchan el corazoncito, los reflejos, el color de la piel y la respiración. ¿Y por qué al minuto de vida no le ponen un 10? Porque todos los bebitos nacen con un color medio violeta o azulado, ¿sí? No existe el bebé que nace de color rosa, es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque el bebé cuando nace y cuando llora y cuando cortamos el cordón umbilical, se produce un cambio de respiración, ¿sí? El bebito venía respirando, entre comillas, por el cordón umbilical. O sea, esto, la respiración, que es un intercambio de gases, el bebé lo hacía a través del cordón. Y en el momento en que cortamos ese cordón, el bebé lo empieza a hacer a nivel de sus propios pulmones. Y es por esto, ¿sí? Por este cambio de respiración y demás, que el bebito no tiene un color rosa inmediatamente, sino que tiene un color más bien azulado, violeta, cuando nace. Por eso no se le puede poner a ningún bebé un puntaje de 10 al nacer, porque se le resta un puntito de esto del color, ¿sí? O sea, es imposible un valor de 10-10. Pero esto es importante justamente para ver cómo este bebito responde a este cambio, ¿sí? De lo que es la vida extrauterina. A la vez se le va a hacer la identificación. Esto es súper importante porque se le hacen el certificado de nacimiento, se le toman unas huellitas, una va a ir al certificado de nacimiento, otra huellita la toman los neonatólogos y muchas veces les dan un cartoncito o algo con esa huella, pero además se les pone una pulsera de identificación. Son pulseras mellizas, ¿sí? Una más larga, otra más corta, que tienen un numerito, las dos tienen el mismo número. Y al bebé a veces se la ponen en el tobillo porque la muñeca, sí, se le puede salir. Y a la madre, sí, le ponen una con el mismo número. Esto es súper importante porque ustedes cuando se van de alta se controla que el número de la pulserita del bebé sea el mismo que el de la pulsera de la madre, ¿sí? Acá me preguntan si la hora de Laura, oro es sí, antes o o después del después del Apgar. Apgar. Bueno, generalmente los primeros minutos se trata de si el bebé está bien, evaluarlo justamente, el Apgar se lo ponen arriba de la panza de la mamá, o sea, no es necesario llevarlo, ¿sí? Inmediatamente a la neonatología. Lo ideal es primer contacto con la madre, después lo llevan, le hacen todo esto que vamos a ver ahora y después lo devuelven con la madre para cumplir esa primera hora. Generalmente el primer minuto del Apgar lo toman arriba de la panza, ¿sí? No hay nadie que se lleve al bebé, nació 17:38 y 17:39 lo tengan en la recepción. Entonces es un poquito medio artesanal porque no le evalúan obviamente la frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque lo tienen arriba de la madre, pero uno ve que si llora y demás, obviamente el corazón, uno asume que esa frecuencia cardíaca está bien. A los 5 minutos, esto es muy depende del neonatólogo. Ya te digo, lo ideal sería dejarlo 15 minutos arriba de la panza de la mamá. Esto por lo general no suele pasar, entonces se trata de que hacer toda la asistencia inmediata rápido para que a los 10 minutos de nacido esté de nuevo con la madre, ¿sí? Pero el primer minuto hasta los 5 minutos suele estar con la mamá
salvo que sea un bebé que nació, nosotros decimos deprimido, que es cuando le cuesta llorar, cuando el neonatólogo ve que el tono está un poquito, sí, un poquito más blando el bebé, justamente porque le está costando adaptarse a la vida extrauterina, ¿sí? Pero nada, se suele dar rápido para que esa hora, después del Apgar, esté con la madre. Bueno, lo que es identificación, sí. Entonces, le van a poner la pulserita generalmente al bebé en el tobillo y a la madre en la muñeca. Algunos, sí, se la ponen también en la muñeca al bebé, pero son los menos. Y les van a dar dos vacunas. La primera es, perdón, una vacuna, dos inyecciones, quise decir. La primera es la vitamina K. Le van a dar en el muslo del bebé. De un lado le van a dar la inyección de vitamina K, que esto sirve para prevenir el síndrome hemorrágico, o sea, hemorragias que pueda llegar a tener el bebé. Y por el otro lado le van a dar en el otro muslito la primer dosis de la vacuna de hepatitis B, que después les van a dar todo el esquema de las 3 dosis cuando ir completándolas. Pero la primera dosis se le da en la recepción. Y en los ojitos les van a poner unas gotitas, que es un colirio, que es eritromicina. La eritromicina es un antibiótico justamente que se pone para evitar que el bebé pueda llegar a tener una conjuntivitis neonatal que se produce, sí, en el momento del parto o de la cesárea por el contacto con distintos bichitos que puede llegar a ver y que pueden llegar a infectar los ojos del bebé. Entonces, la eritromicina es nada más y nada menos que un antibiótico y se le pone en los ojos del bebé, ¿sí? Si no me equivoco, esta es la última exactamente. Así que bueno, escucho si tienen Bueno, alguna duda, súper claro todo. algo que, bueno, Este es el este momento, es el chicas, momento. aprovechen que la tienen a Nati acá. Exactamente. ¿Se Eh, entendió? ¿Les sirvió? sí, No sé, la pregunta excelente. que quieran hacer. Sandra, que me Bueno, Tengo una muchas decía, gracias, consulta. Sandra. Sí, sí, obvio. El último Janina. punto, Ujú. ¿te lo Sí, salteaste o yo no te seguí después de a la de los ver. ojitos? Ya te digo, ya te digo. El último era, no, justamente la asistencia inmediata, lo había dicho antes que era la vacuna de la hepatitis B. Teníamos Ah, el Apgar, perfecto. la identificación, la vitamina K, estaba en el medio el colirio y después decía la hepatitis B, yo lo dije junto con el otro pinchazo, lo me eché. Sí, sí. Así que son esas 5 cosas, la identificación, sí, el Apgar y las 2 inyecciones que se le da y el colirio. Perfecto, gracias. Buenísimo, no, por favor. Así Bueno, que, no bueno, sé si ¿alguien alguien más? quiere comentar algo, preguntar algo. Aprovechamos estos minutitos. Paula dice muy claro todo, gracias. Buenísimo. Gracias, Paula. Bueno, yo mientras Es como tanto, mucha es información como encima. mucho, sí. Es como un montonazo. Sí, sí, Eh, sí. bueno, pero siempre está bueno, Buenísimo. siempre sirve y aporta. Tania dice, ¿qué pasa con la placenta? Dice que Bueno, escuchó varias versiones. sí, la placenta, sí, por lo general, si la madre o la familia no pide llevársela, que hay muchas veces que la piden, muchas mamás que, sí, hay algunas que las entierran, otras se la llevan. Si no, la placenta se tira, ¿sí? Se la tira junto con los desechos patológicos. Hay algo que no mencioné, pero también justo se da en el momento del alumbramiento, que es, hay algunas personas que quieren guardar células madres, que ahora está quizá muy escuchado este tema de, está Matercells, otras empresas más, que las células madres es como si fuese, yo digo, un botiquín de medicamentos para el bebé. Antes se sabía que servían para enfermedades como la leucemia, sobre todo. Ahora se sabe que esas células madres, que son células que pueden formar parte de otras, no sé si se entiende, son células que todavía no están diferenciadas, ¿sí? Que se encuentran en la sangre de cordón. Hay bancos de células madres que son todos privados, salvo el del Hospital Garrahan, creo, pero que en ese caso no es que son células que guardas para vos, sino que es como una donación. Eh, Eso se extrae, en el caso del que lo quieran contratar, son células que se extraen en el momento del alumbramiento, se guarda esa sangre de cordón y se guarda como en una especie de banco donde uno el día de mañana, si las necesita, el niño, pueden llegar a requerir, si necesitan, van y bueno, se pueden llegar a utilizar, ¿sí? Es como
nada, como si fuese un botiquín que guardamos de medicamentos que se puede hacer solamente en el momento del parto, ¿sí? Y después, una vez que sale la placenta, en el caso de que no guarden células ni nada, ya te digo, la placenta, si uno no pide llevársela, se tira con los desechos patológicos, con los residuos patológicos. Otras mamás se la llevan, la entierran, hacen especies de rituales, eso lo tienen que pedir antes porque ya te digo, si no, se tira. En el caso de que alguna de ustedes la quiera guardar, tienen que llevar una heladerita, algo para conservarla, ¿sí? Pero eso obviamente lo tienen que hablar antes porque si no, una vez que se tiró ya no hay acceso. Y acá me preguntan si la pareja puede ingresar. Sí, 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 absolutamente. En la cesárea lo que se hace es mamá y hay como una especie, mamá y pareja de un lado, sí, del lado de la cabeza de la madre, y se pone como una especie de tela, que es un campo, para que no estén viendo ustedes el momento en que se produce la cirugía, porque no deja de ser una cirugía, una cesárea. En el momento en el que van a hacer el bebé, esa telita se saca y ahí sí ven todo el nacimiento del bebé por completo. Durante todo el momento en que nace el bebé, ustedes lo van a ver sin ese campito, sin esa telita. Y una vez que se corta el cordón, vuelven a subir la telita y les acercan al bebé hacia el lado de la cabeza de la mamá, donde está la pareja, ¿sí? Pero hay una ley que es la ley de acompañamiento que les permite a ustedes estar acompañadas por la persona que ustedes decidan, ya sea pareja, madre, amiga, todo el trabajo de parto y el nacimiento, ya sea por cesárea o por parto normal, ¿sí? Así que, nada, sí durante el resto de la cirugía, por un tema de que tampoco está bueno estar viendo, ¿sí? Cuando te hacen una cesárea, van a tener esa tela que adelante de ustedes, que las cubre, pero esa tela se baja en el momento en el que están haciendo el bebé y que se corta el cordón. Y Y Sandra está después se vuelve a preguntando subir. también si pueden tener Sí, registros visuales. eh, Supongo que hablará de regi- foto, video de o algo de fotos, eso. si es esto que te decía de ver, si te referís a esto de registro visual de ver, lo van a ver, por eso se saca la telita. Y si es foto, video, eso depende mucho de cada institución, ¿sí? De cada institución y de cada profesional. Siempre ustedes pregunten, a veces yo siempre les digo, ese momento eh, lo van a querer disfrutar sin estar ustedes sacando una foto, pero siempre pueden preguntar si alguien de los que está ahí, a veces el anestesista, a veces alguna enfermera, que quizás no estén ocupados en ese momento, si se puede sacar una foto, siempre sin flash, siempre por favor, cuando saquen fotos a los bebés, siempre sin flash, pero eso depende mucho, sí, el lugar y el profesional. No suele haber problema, pero generalmente nada, pregunten por las dudas y si alguien les puede sacar la foto, así ustedes disfrutan ese momento sin perdérselo, ¿sí? También Tania nos pregunta si es Bueno, cesárea, si los puntos se sí, retiran o no. sí, Tania, sí. Los puntos de la cesárea no se reabsorben y se sacan más o menos entre 10 y 14 días. Esos se sacan, son muy fáciles de sacar porque generalmente lo que se usa ahora es los puntos, se llaman intradérmicos, ¿sí? O sea, van por dentro de la piel, de la incisión de la cesárea y quedan dos extremos, como dos nuditos. O sea, vos lo que te vas a ver es una liñita con dos hilitos en las puntas. Lo que se hace es cortar una puntita y de la otra se saca, no duele absolutamente nada, 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 no lo vas a sentir y generalmente, ya te digo, se sacan entre los 10 y 14 días más o menos según cómo viene cicatrizando, pero sí, eso sí hay que sacarlos. Claro, si alguien puede, sí, con una fotografía, sí. Generalmente yo no tengo nunca problemas, todo lo contrario. Suelo también a veces ofrecerme para sacarles y que no se pierda en ese momento las parejas sacando una foto, pero la mayoría de los lugares no hay problema, siempre sin flash, obviamente, pero bueno, pregunten, siempre alguien, nada, les va a decir que sí, seguro, pero nada, pregunten por las dudas. También Faja, preguntan de la Tania, faja, sí. faja, sí, faja en la cesárea no solo es recomendable, sino que es necesario, ¿sí? No así en el parto normal. ¿Por qué? Porque en el parto normal lo que necesitamos es que los músculos, los rectos, que son los músculos de adelante, trabajen, se contraigan y se relajen para volver a tonificar lo que es la pared abdominal. ¿Qué pasa? En la cesárea hay un corte, hay puntos y se necesita la faja para contener esos puntos. O sea, en el parto normal
Yo no lo recomiendo, recomiendo sí bombachas altas, tipo las truzas, ¿sí? O bombachas tiro alto, más bien duritas. Y en la cesárea, por lo menos las primeras 2 semanas, más o menos, hasta que te saquen los puntos al menos, sí la faja, y después sí alguna bombacha alta tipo truza. Pero la cesárea, inmediatamente, una vez que cumplís 6 horas más o menos, que te sacan la sonda y que empezás a caminar, tenés que caminar con faja. O sea, en la cesárea es obligatorio la faja. Y cuidados postparto en la cesárea, de tener bien, bien seca la zona de los puntos. En la mayoría de los lugares se les deja como si fuese una cinta adhesiva pegada a lo que son los puntos. Yo digo una cinta adhesiva, pero se llama Tegaderm, ¿sí? Es como si fuese esas cintas de papel que se les dejan pegadas. Ustedes se pueden bañar, se pueden higienizar, puede correr el agua sin ningún problema, pero siempre a través de esas cintas, si se las ponen, o si no se las ponen la cinta, igual se pueden mojar, pero siempre dejar bien, bien seca la zona. Eso por un lado. Después, fijarse que la zona no esté enrojecida y dura, ¿sí? Nosotros decimos eritematosa, que es cuando la zona se pone como dura, caliente y colorada. Eso es como para controlar, porque puede ser que se esté coleccionando alguna infección, algo que quiere salir, y como los puntos son todos continuos, no tiene espacio para exteriorizarse, ¿sí? Para salir eso, que a veces es un poquito de sangre, es un poquito de serosa, que es como un líquido transparente. Y después controlar, obviamente, que no salga pus. Si sale pus es un motivo urgente para ir a la guardia. Lo mismo que si tengo temperatura. Esto para cesárea o parto normal. La temperatura, sí, puede llegar a subirme un poquitito con 37 grados, 37,5 cuando empieza a bajar la leche. Pero si tengo 38 grados, no es la bajada de la leche seguro, ¿sí? Puede ser algún tipo de infección del parto o la cesárea. Y otro cuidado, posparto también, posparto y poscesárea, es el control de los loquios. Los loquios son las pérdidas que tienen las mujeres tenemos las mujeres en el posparto, que es como una limpieza, por así decirlo, de todo lo que quedó en ese útero, ¿sí? Generalmente los 2, 3 primeros días son bien de sangre, bien rojos, sanguinolentos. Después se van poniendo un poquitito rosas y después se van poniendo más blancos hasta más o menos los 30, 40 días. Estas pérdidas tienen que tener olor a sangre, ¿sí? Más bien a olor como si fuese una menstruación. Ahora, si estas pérdidas yo las veo con un color marrón fuerte, medias como grumosas y con olor feo, olor fuerte, es una consulta a la guardia porque puede ser que haya algo que me esté produciendo alguna infección, ya sea del parto o la cesárea, y que el cuerpo lo exterioriza hacia afuera, ¿sí? ¿Qué cosa, Yani, si lo supervisa el obstetra? ¿Lo de las pérdidas, lo de los puntos, qué cosa? Lo de los puntos, Tati. Sí, 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 eso sí. Las primeras horas que ustedes están en el sanatorio, las cesáreas generalmente son más de 48 horas de internación, el parto suele ser de 30, 36 horas, la cesárea es un poquito más. Les van a ir a ver, obviamente, la incisión, que esté todo bien, que no haya eritema, que no haya esta dureza roja, pero después en casa, obviamente, no es que si a las 48 horas no me pasó nada, listo, no me va a pasar. No, puede ser que a los 3, 4, 5 días empiece a salirme un poquito de pus y ahí tenga que llamar a la obstetra o ir a la guardia, ¿sí? Sí es real que las primeras 48 horas son como la clave y ustedes van a estar por algo internadas, ¿sí? Pero son como la clave donde se despiertan más que nada el tema de las infecciones o de, ¿sí? Nada, de si hay algún tipo de pérdida mayor a la que tengo que tener, pero no quiere decir que pueda pasar a los 5 días cuando están en sus casas. Entonces, nada, tener bien en cuenta cómo está la herida, cómo está en caso de la cesárea, en el caso de si tuvieron episiotomía, ¿sí? De que no haya pérdida de pus, de que no haya enrojecimiento fuerte, de que no haya temperatura, ¿sí? El color, dolor, ardor son signos de infección. Que yo tenga color enrojecido, dolor en la zona o ardor, que sería temperatura y calor,
eso me puede hablar a mí de una infección, ¿sí? Y si bien, gracias a Dios, no son muchas las infecciones posparto, nunca se puede decir que no va a pasar. Entonces, estar atenta justamente a eso, ¿sí? Bien, ahí Anto nos está preguntando si tiene un problema Sí, con el audio. Anto, quédate tranquila porque sí, esto se está sí. grabando como hacemos siempre, así que no te preocupes. Lo único, siempre les pido algunos días porque no depende de mí, lo tengo que derivar a otro sector. Pero cuando lo tenga comprimido, si querés escribirme en una semana y si ya tengo el link de acceso directo a YouTube para que lo puedas ver, te lo paso por siempre al mail actividades, ¿no? actividades@oslpaster.com.ar. Sandra dice si afecta a su Sí, bebé la infección por incisión quirúrgica. no, no. En realidad, si hay obviamente una infección en la incisión, sí, la mamá va a tener que tomar antibióticos y los antibióticos que se dan en el caso de las infecciones postparto son todos compatibles con la lactancia, ¿sí? Em, la única infección que podría, sí, afectar al bebé es la infección de las mamas, una mastitis, que es una infección que se produce raras veces, pero se puede producir a nivel de las mamas y que en ese caso, de hecho, antes se inhibía la lactancia, hoy en día, si no se pierde pus por los pezones, se sigue dando la teta, ¿sí? O sea, se inhibe solamente en el caso que sea una mastitis, una infección de la mama con pérdida de pus. Si no, así todo se sigue dando, al bebé no le afecta porque los antibióticos que se dan están aprobados para la lactancia, ¿sí? Em, que la madre levante temperatura tampoco le afecta directamente, sino que, bueno, justamente una mamá con temperatura no va a tener la misma, sí, la misma voluntad ni la misma predisposición de estar atendiendo al bebé que si no lo tuviera. Entonces, directamente no lo afecta, obviamente, pero se puede dar antibióticos y no pasa nada, no se inhibe la lactancia. El único caso que se inhibe es una mastitis que ya la madre tenga pérdida de pus por los pezones, ¿sí? Si no, Bueno, se sigue también con la lactancia. excelente. Bueno, Nati, te robamos un montón de tiempo, perdón, nos No, por favor. extendimos, siempre nos No, pasa no, lo no, mismo, no. pero A mí me bueno, encanta que es pregunten. buenísimo el tema, No, a mí obviamente, me es el encanta porque, momento. porque se hace un feedback y está bueno eso. Está buenísimo y eso es lo bueno de por ahí ser poquitas que te podemos Tal aprovechar al cual, máximo. tal Bueno, si cual, no tal tenemos cual. más preguntas, yo les agradezco a todas la presencia, les deseo muchísima suerte, probablemente nos veamos en los otros dos encuentros que nos quedan todavía de este curso de preparto. Acá Tania está preguntando hasta qué Sí. tiempo o hasta cuándo sigo con mi obstetra o paso a otro médico, no sé, Nati, eso. Sí, generalmente se les da el alta obstétrica más o menos a los 40 días, una vez que se sacan los puntos, en el caso de las cesáreas, se hace el último control posparto más o menos a los 30, 40 días. ¿Y por qué menciono 30, 40 días? Porque es el famoso, sí, la famosa que se decía antes cuarentena, nosotros lo llamamos puerperio, el puerperio justamente, sí, este posparto o poscesárea. Y el puerperio, sí, tenemos varias etapas, pero si bien termina al año, se puede decir que a los 40 días ya vuelve todo más o menos a lo que era la normalidad, salvo las mamás que están amamantando, los pechos que van a volver a la normalidad una vez que se termina la lactancia. Entonces, generalmente se sacan los puntos, se da la alta obstétrica a los 30, 40 días, se elige un método anticonceptivo, en el caso que su obstetra se los ofrezca, y si no, los manda al ginecólogo para que su ginecólogo les dé el método. ¿Sí? Muchos obstetras, nada, lo ofrecemos nosotros mismos y otros mandan al ginecólogo justamente para que les dé el método que quieran usar para el posparto. Bueno, excelente entonces. Muchísimas gracias de Buenísimo. nuevo. Les deseo un hermoso Gracias, fin de André. semana, unas buenas noches y nos estaremos encontrando en próximos encuentros. Nati, un placer como siempre. Muchísimas Gracias, gracias por gracias, ser André. parte de esto. Y bueno, y mucha Gracias a suerte a ustedes. todas. Si no las vuelvo a Mucha ver, suerte, mucha exactamente. suerte. ¿Sí? Un beso grande Gracias por y escucharme. buen fin de semana. Adiós. Bueno, chau. Saludos a todos.